Cuando yo llegué aquí a España, todas las personas, pues compañeras que vivían aquí me decían, ten cuidado cómo hablas, porque si hablas como si fueras de afuera, pues se van a dar cuenta que no eres de aquí y te van a pedir los papeles. Claro, esa situación me creó a mí mucho miedo y por eso cuando iba a un bar a pedir un café o a tomar algo, tenía miedo de hablar. Hablaba muy bajito para que no se dieran cuenta que era de fuera y me hizo sentir pues muy mal. Sí, a mí también he estado pasando periodos donde ya se me ha caducado la tarjeta de el NIE y claro, a mí también me da miedo que la policía en algún momento me pare, que sabes que existen centros de internamiento de extranjeros donde te meten a prácticamente una cárcel sin haber cometido ningún delito más que no tener papeles. Entonces es un miedo constante, es algo que te atraviesa en el cuerpo y que no te permite seguir tu vida normal, continua y no solo en el metro, en cualquier parte. Y justamente ese que te estén viendo, que tengas que no hablar porque sabes que si es por tu acento van a saber que eres de otra parte. Entonces es una violencia que vivimos constantemente, más aún si no tienes papeles. No soy un caso aislado. Mi nombre es Claudia y soy de Colombia. Estoy harta ya de los estereotipos que hay en torno a las culturas. No soy un caso aislado y el racismo no es un caso aislado en esta sociedad.